Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en un tema que está en el corazón de la fe cristiana, el poder de la sangre de Cristo. Y para guiarnos en este viaje, vamos a explorar el libro El poder de la sangre de Cristo, del apóstol Sojo. Lo interesante es que el apóstol Sojo no siempre tuvo esta convicción tan fuerte sobre la sangre de Cristo. Al inicio de su camino como cristiano, se enfrentó a fuerzas espirituales que no sabía cómo combatir. Es fascinante cómo relata en el libro que fue otro cristiano quien le enseñó a invocar la sangre de Cristo para defenderse, y a partir de ahí su vida cambió completamente. Esta experiencia personal se convierte en la base de su análisis bíblico a lo largo del libro. Exacto, el libro no se limita a una simple interpretación de la Biblia. Combina pasajes bíblicos con anécdotas personales del apóstol Sojo y hasta estrategias para enfrentar la batalla espiritual. Es un libro que busca equipar al lector con herramientas prácticas para su vida espiritual. Lo que más me llama la atención es cómo el apóstol Sojo conecta la sangre de Cristo con momentos específicos de su vida. Por ejemplo, ¿sabían que él considera la sangre de la circuncisión de Jesús como la primera sangre derramada? Y le atribuye un poder especial para romper con la perversión sexual. Increíble. Es una perspectiva totalmente nueva, ¿verdad? Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la sangre tiene tanta importancia en la Biblia? Bueno, el apóstol Sojo nos dice que la sangre tiene un profundo significado espiritual. La describe como un canal de comunicación con lo divino. La sangre habla, representa dedicación a Dios y activa conexiones espirituales. Pensemos en la historia de Caín y Abel. Abel ofreció a Dios un sacrificio de sangre, lo mejor de su rebaño, y Dios se agradó. Mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra y Dios no se complació. ¿Por qué esa diferencia? El apóstol Sojo argumenta que cada ofrenda exige una recompensa. La sangre derramada en el sacrificio de Abel clamaba por justicia, por redención. Es como si la sangre tuviera la capacidad de interceder por nosotros. Y esto nos lleva al punto central del libro. La victoria en la batalla espiritual se obtiene a través de comprender y aplicar la sangre de Cristo. Lo que hace que el libro sea aún más interesante es que el apóstol Sojo no solo habla de la sangre de Cristo en teoría, él mismo experimentó su poder al superar ataques demoníacos invocando la sangre de Cristo. Sí, y esa experiencia personal le da mucha fuerza a sus argumentos. Él cree firmemente que la sangre de Cristo ofrece protección en todas las áreas de la vida: la salud, las finanzas, las batallas espirituales e incluso para romper maldiciones. Hablando de maldiciones, el apóstol Sojo introduce un concepto un tanto peculiar: los libretos satánicos. ¿Qué son exactamente, Kiri? Imagínense un manual de estrategias demoníacas, un conjunto de instrucciones diseñadas para causar daño y aflicción a las familias. El apóstol Sojo los llama libretos satánicos y cree que son la raíz de muchos problemas recurrentes en la vida de las personas. Es una idea que realmente te hace pensar, ¿verdad? Y lo más impactante es que el apóstol Sojo va un paso más allá y afirma que la sangre derramada en diferentes momentos de la vida de Jesús tiene aplicaciones específicas para combatir estos libretos y obtener la victoria en la batalla espiritual. Es una perspectiva única que nos invita a explorar el poder de la sangre de Cristo con mayor profundidad. Empecemos con la sangre de la circuncisión. Ya mencionamos que el apóstol Sojo considera esta la primera sangre derramada por Jesús y la relaciona con la liberación de la perversión sexual. Es un concepto que a primera vista puede resultar sorprendente. Pero si consideramos que la circuncisión en la tradición judía era un símbolo del pacto con Dios, una forma de dedicar a los hijos a Él, podemos empezar a comprender la profundidad de esta idea. El apóstol Sojo argumenta que la sangre derramada en la circuncisión de Jesús tiene el mismo poder que la sangre derramada en la cruz. Y por eso es tan importante comprender sus implicaciones. Para ilustrarlo, en el libro nos relata un caso que me dejó pensando. Una madre llevó a su hijo a la iglesia porque tenía una conducta sexual muy preocupante. Un niño que, según describe el apóstol Sojo, parecía estar bajo la influencia de un espíritu de perversión sexual. Lo impactante es que, durante la reunión, un hombre con discernimiento espiritual percibió que la madre, durante su embarazo, había llevado una vida de promiscuidad, y que los espíritus que la atormentaban en medio de esa vida se habían transferido al niño desde el momento de su concepción. Es una historia que nos muestra la importancia de romper con las maldiciones desde el inicio de la vida. Y la sangre de la circuncisión de Jesús podría ser la clave para esa liberación. Exactamente. Y si seguimos explorando los momentos de la vida de Jesús, llegamos a Getsemaní, donde Jesús suda sangre en su agonía, anticipando la traición y el sufrimiento que le esperaban. El apóstol Sojo conecta este momento con la lucha contra los pecados espirituales profundos, especialmente la traición. Y para hacer la idea más cercana, comparte una anécdota personal, donde él mismo ignoró una advertencia sobre la traición en un sueño y sufrió las consecuencias. Lo que nos recuerda que a veces no prestamos atención a las señales y terminamos enfrentando las consecuencias del espíritu de traición. ¿Y cuáles son esas consecuencias?
El apóstol Sojo nos advierte que el espíritu de traición trae consigo amargura, pérdida de fe y dificultad para establecer relaciones sanas. Es como si la traición nos envenenara el alma y nos impidiera confiar en los demás. Y lo que me parece aún más preocupante es que el apóstol Sojo afirma que la intensidad de la maldición de la traición puede variar en diferentes personas, razas e incluso países. Es decir, que nuestro linaje, nuestra cultura y nuestro entorno pueden influir en la fuerza de esta maldición en nuestras vidas. Y esto se refleja en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas e incluso en nuestra seguridad física. El apóstol Sojo relata casos de personas que, tras alcanzar el éxito, son víctimas de ataques o traiciones. Es como si el éxito mismo activara la envidia y la traición en aquellos que no han logrado romper con esta maldición. Y la única forma de protegerse, según el apóstol Sojo, es aplicar la sangre de Getsemaní, esa sangre que Jesús derramó en su lucha contra la traición. Es como si la sangre de Jesús en Getsemaní nos cubriera con un escudo protector contra las fuerzas de la traición. Exactamente. Y para aplicar esa protección, el apóstol Sojo nos invita a realizar una oración de rompimiento, declarando la cancelación de toda palabra de traición y la protección de nuestras áreas de éxito. Una oración poderosa que nos invita a tomar autoridad en el nombre de Jesús y a romper con las cadenas de la traición. Ahora, si te parece, adentrémonos en el significado de la sangre derramada por la corona de espinas. Claro que sí. Este es un punto que me intriga especialmente. ¿Qué nos dice el apóstol Sojo sobre la corona de espinas? Bueno, él cree que la corona de espinas tenía un propósito muy específico: romper con la maldición de la capacidad mental disminuida que el pecado trajo a la humanidad. Es como si el pecado nos hubiera desconectado nuestra inteligencia espiritual original. Exactamente. Y para ilustrarlo, el apóstol Sojo menciona que los estudios científicos afirman que los humanos solo utilizamos un pequeño porcentaje de nuestro cerebro. Y él conecta esto con la idea de que la corona de espinas nos ayuda a restaurar nuestra inteligencia espiritual, a reconectarnos con ese potencial que el pecado nos robó. Y esta oscuridad mental, según él, se manifiesta en la pobreza, en los patrones de pensamiento negativos, en la incapacidad de ver las oportunidades y de tomar decisiones sabias. Es decir, que la pobreza no es solo una cuestión material, sino que tiene una raíz espiritual, una conexión con la oscuridad mental. Y para romper con esta maldición, el apóstol Sojo nos propone aplicar la sangre de la corona de espinas de una manera muy específica a los oídos, la mente, los ojos, la boca y la nariz. Es decir, que cada uno de nuestros sentidos tiene una dimensión espiritual que necesita ser restaurada por la sangre de Cristo. Exactamente. Y él nos explica la importancia de cada sentido basándose en las Escrituras. Por ejemplo, nos habla de la sordera espiritual, de la incapacidad de escuchar la voz de Dios, y de cómo la sangre de la corona de espinas puede abrir nuestros oídos a la verdad. Y también nos habla de la ceguera espiritual, de la incapacidad de ver las oportunidades, de discernir el bien del mal, y de cómo la sangre de la corona de espinas puede restaurar nuestra visión espiritual. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de la palabra. El apóstol Sojo nos recuerda que nuestras palabras tienen poder creativo, y que la sangre de la corona de espinas puede liberarnos de los patrones de pensamiento negativos y de las palabras de maldición. Es decir, que al aplicar la sangre de la corona de espinas a nuestra boca, estamos declarando la cancelación de toda palabra de pobreza, de enfermedad, de fracaso. Y estamos proclamando las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y para ilustrar el poder transformador de la sangre de la corona de espinas, el apóstol Sojo comparte un testimonio muy conmovedor. Nos habla de una persona que, tras aplicar la sangre de la corona de espinas a su mente, experimenta una liberación total de la oscuridad mental. Una persona que, según relata, comienza a pensar con claridad, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y a tomar decisiones sabias. Una historia que nos inspira a creer en el poder transformador de la sangre de Cristo y a aplicarla con fe a nuestras vidas. Y ahora, adentrémonos en el análisis de la sangre de la mano derecha de Jesús. Perfecto. Según el libro, Salomón asociaba la mano derecha con la longevidad, la riqueza y la honra. ¿Cómo conecta el apóstol Sojo esta idea con la sangre de Jesús? El apóstol Sojo argumenta que la mano derecha, en el ámbito espiritual, representa el poder, la autoridad y el gobierno divino. Y que, a través del pecado, el ser humano perdió esa autoridad, esa conexión con el poder de Dios. Es como si el pecado hubiera secado nuestra mano derecha, impidiéndonos fluir en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Exactamente. Y para ilustrar esto, el apóstol Sojo nos recuerda que en la Biblia se menciona la mano derecha de Dios en numerosas ocasiones, siempre asociada a actos de poder y justicia. Por ejemplo, se nos dice que Dios sostiene el universo con su mano derecha, que libera a su pueblo con su mano derecha, que juzga a las naciones con su mano derecha. Y el apóstol Sojo argumenta que la sangre derramada por la mano derecha de Jesús viene a restaurar esa autoridad perdida, a reconectarnos con el poder divino.
Es decir, que al aplicar la sangre de la mano derecha de Jesús a nuestras vidas, estamos declarando la restauración de nuestra autoridad espiritual, la activación del poder de Dios en nosotros. Y esto se refleja en nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, de influir en nuestro entorno, de ejercer liderazgo, de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Es como si la sangre de la mano derecha de Jesús nos diera la fuerza y la dirección necesarias para caminar en victoria. Y para ilustrar esto, el apóstol Sojo nos comparte su propia experiencia. Nos relata cómo al principio de su ministerio se enfrentó a la presión de la sociedad para priorizar el éxito secular sobre su llamado ministerial. Y cómo Dios le dio la fuerza para resistir esa presión y para dedicarse por completo a su ministerio. Una historia que nos anima a seguir nuestro llamado, a no dejarnos desviar por las presiones del mundo y a confiar en que Dios nos dará la fuerza para cumplir su propósito. Y para ayudarnos a conectar con esta verdad, el apóstol Sojo nos invita a realizar una oración poderosa, declarando la restauración de nuestra autoridad, la activación del poder de Dios en nuestras vidas y la liberación de todo espíritu que nos impida fluir en nuestro llamado. Una oración que nos conecta con la sangre de la mano derecha de Jesús y nos empodera para caminar en victoria. Y ahora, ¿qué nos puedes contar sobre la sangre de la mano izquierda de Jesús? Claro. Recordemos que, según Salomón, la mano izquierda está asociada a la riqueza y la honra. Y el apóstol Sojo, en su análisis, nos advierte sobre las maldiciones que pueden afectar nuestra mano izquierda, impidiéndonos prosperar. Él identifica 3 maldiciones principales: la pobreza, la deshonra y la ruina. Y argumenta que estas maldiciones se originan en el pecado y se manifiestan en la falta de integridad, en la tendencia a la trampa y el engaño, en la incapacidad de administrar las finanzas con sabiduría. Y lo interesante es que no solo se enfoca en el individuo, sino que también analiza cómo estas maldiciones pueden afectar a familias enteras, comunidades e incluso naciones. Es decir, que la pobreza, la deshonra y la ruina pueden ser consecuencia de maldiciones generacionales, de patrones de pensamiento y comportamiento que se transmiten de generación en generación. Y para ilustrar esto, el apóstol Sojo nos presenta la historia de José, un hombre que, a pesar de las adversidades, siempre prosperó en todo lo que hacía. Y él lo atribuye a la bendición de Dios sobre su vida. Una bendición que se manifestaba en su capacidad para administrar con sabiduría, para tomar decisiones acertadas, para generar abundancia. Y en contraste nos habla de personas que, a pesar de sus esfuerzos, no logran prosperar, porque sus manos están contaminadas con la maldición de la ruina. Es como si la maldición impidiera que la bendición de Dios fluya a través de sus vidas. Y para romper con esas maldiciones, el apóstol Sojo nos invita a aplicar la sangre de la mano izquierda de Jesús. Esa sangre que nos limpia de toda contaminación, que nos libera de las ataduras del pasado y que nos abre las puertas a la prosperidad. Y para profundizar en este punto, el apóstol Sojo nos habla del poder de los pactos. Nos recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto de bendición y prosperidad que se extendió a sus descendientes. Y argumenta que a través de la sangre de Cristo, nosotros también entramos en un nuevo pacto con Dios, un pacto de redención y de abundancia. Es como si la sangre de Jesús nos conectara con la fuente de la bendición divina, con la abundancia del cielo. Y para ilustrar esto, el apóstol Sojo nos comparte su propia experiencia. Él nos relata cómo, durante una crisis económica, aplicó la sangre de Cristo a sus finanzas y experimentó una abundancia sobrenatural. Una historia que nos anima a creer en el poder de la sangre de Jesús para transformar nuestra realidad financiera y a confiar en la provisión divina. Y para activar esta verdad en nuestras vidas, el apóstol Sojo nos invita a realizar una oración de liberación, declarando la cancelación de toda maldición de pobreza, deshonra y ruina, y la activación de la bendición de Dios en nuestras finanzas. Una oración poderosa que nos conecta con la sangre de la mano izquierda de Jesús y nos abre las puertas a la prosperidad divina. Y ahora, si te parece, pasemos a analizar el poder sanador de la sangre de las llagas de Jesús. Me parece perfecto. El apóstol Sojo dedica un capítulo entero a ese tema, ¿verdad? Sí, él está convencido de que la sangre que brotó de las llagas de Jesús tiene un poder sanador extraordinario. Y para sustentar esta idea se basa en el profeta Isaías, quien dijo: por sus llagas fuimos nosotros curados. Una profecía que, para el apóstol Sojo, no se limita a la sanidad física, sino que abarca también la sanidad emocional, mental y espiritual. Es decir, que las llagas de Jesús representan la sanidad integral del ser humano. Exactamente. Y para profundizar en este punto, el apóstol Sojo nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento que Jesús experimentó durante su pasión. Recuerda los azotes, la corona de espinas, los clavos, la lanza que le atravesó el costado. Y argumenta que cada una de estas heridas tiene un significado espiritual,
una conexión con la sanidad del ser humano. Por ejemplo, él asocia los azotes con la liberación del dolor físico y emocional, la corona de espinas con la sanidad mental, los clavos con la ruptura de las cadenas del pecado, la lanza con la sanidad del alma. Y para ilustrar el poder sanador de la sangre de las llagas, el apóstol Sojo comparte un testimonio impactante. Nos relata cómo, al aplicar la sangre de las llagas a su propia salud, experimentó una sanidad milagrosa. Una historia que nos anima a creer en el poder de la sangre de Jesús para sanarnos y aplicarla con fe a nuestras vidas. Y para activar esta verdad en nuestras vidas, el apóstol Sojo nos invita a realizar una oración de sanidad, declarando la cancelación de toda enfermedad, la restauración de nuestro cuerpo y la liberación de todo espíritu de enfermedad. Una oración que nos conecta con la sangre de las llagas de Jesús y nos abre las puertas a la sanidad divina. Y ahora, adentrémonos en el análisis de la sangre que brotó del costado de Jesús cuando el soldado le atravesó con la lanza. Este es un momento crucial en la historia de la redención, ¿verdad? Sí, porque de la herida del costado de Jesús brotó sangre y agua, un símbolo de la salvación y de la nueva vida que Jesús nos ofrece. Y el apóstol Sojo nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de este acontecimiento. Para él, la sangre representa la purificación del pecado, el perdón de nuestras transgresiones, la reconciliación con Dios. Y el agua representa la limpieza, la renovación, el nuevo nacimiento en el Espíritu. Es decir, que la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús representan la obra completa de la salvación, la justificación y la santificación. Y para conectar con esta verdad, el apóstol Sojo nos recuerda la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, mientras era apedreado por su fe, invocaba el nombre de Jesús, pidiendo que recibiera su espíritu. Y en ese momento, según relata el libro de los Hechos, Saulo, el futuro apóstol Pablo, estaba presente, observando la escena. Y el apóstol Sojo argumenta que la sangre de Esteban, derramada por su fe en Jesús, tocó el corazón de Saulo, preparándolo para su propia conversión. Es como si la sangre de los mártires fuera una semilla que, al ser sembrada en la tierra, da fruto en la salvación de otros. Y para conectar con esta verdad, el apóstol Sojo nos invita a reflexionar sobre el poder de la sangre de Cristo para transformar vidas, para romper cadenas, para traer salvación a los perdidos. Y nos anima a ser portadores de la sangre de Cristo, a proclamar su poder sanador y liberador a todo aquel que lo necesite. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestra inmersión en el poder de la sangre de Cristo. Hemos explorado cómo la sangre de Cristo se manifestó en diferentes momentos de su vida, cada uno con una aplicación específica para nuestra liberación. Exacto. Y en la siguiente parte nos adentraremos en cómo esa sangre sigue hablando hoy y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas para experimentar su poder transformador. Retomamos nuestra inmersión en el poder de la sangre de Cristo del apóstol Sojo y nos quedamos en un punto crucial: la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús al ser atravesado por la lanza del soldado. Un símbolo potentísimo, ¿verdad? De la salvación y del nuevo nacimiento que Jesús nos ofrece. Exacto. El apóstol Sojo hace una comparación muy interesante. Con la sangre de Abel, recordemos que la sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo va mucho más allá. Claro, nos ofrece perdón, reconciliación con Dios y una nueva vida en el Espíritu. Precisamente. Y aquí el apóstol Sojo nos invita a preguntarnos, ¿a quién le habla la sangre de Cristo? Y esa es una pregunta que abre un nuevo nivel de profundidad, ¿no? Sin duda. El apóstol Sojo nos dice que en primer lugar, la sangre de Cristo le habla al Padre, recordándole el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Es como si fuera un recordatorio constante del amor infinito de Dios por nosotros. Exactamente. Y gracias a ese sacrificio, no importa cuán grandes sean nuestros errores, podemos recibir el perdón y la limpieza de nuestros pecados. De hecho, el apóstol Sojo cita de Isaías 1.18. para reforzar esta idea. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una imagen poderosa que nos muestra la capacidad de la sangre de Cristo para purificarnos por completo. Pero la cosa no termina ahí. El apóstol Sojo también nos dice que la sangre de Cristo le habla a los demonios. Ajá. Y esta es una de las claves. Para comprender el poder de la sangre de Cristo en la batalla espiritual. Claro, es como si tuviera un doble impacto, ¿no? Por un lado nos reconcilia con Dios y por otro nos protege del enemigo. Exacto. El apóstol Sojo cita Apocalipsis 12.11, donde se nos dice que los santos vencieron al acusador. Por medio de la sangre del Cordero. Un pasaje que nos revela que la sangre de Cristo tiene poder sobre las fuerzas demoníacas, sin importar su rango o jerarquía. Y este es un punto que el apóstol Sojo enfatiza constantemente a lo largo del libro.
La sangre de Cristo es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Es como un escudo que nos protege, una espada que nos permite luchar, una bandera que proclama nuestra victoria. Para ilustrar este punto, el apóstol Sojo nos relata la historia del carcelero de Filipos, un hombre duro y rebelde que se convirtió a Jesús después de experimentar el poder de su sangre. Un ejemplo increíble, ¿no? De cómo la sangre de Cristo puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Sin duda. Y para que esta verdad se arraigue en nuestra mente, el apóstol Sojo nos anima a declarar con convicción: la sangre de Cristo tiene todo el poder. Una declaración poderosa, que nos conecta con la fuerza invencible de la sangre de Cristo y nos llena de fe. Ahora bien, el apóstol Sojo nos invita a explorar una dimensión fascinante del poder de la sangre de Cristo. Su aplicación a nuestros pasos. Él dedica todo un capítulo a este tema, explorando la conexión entre la sangre de Cristo y la bendición de nuestros pies. Interesante. Y para empezar, nos recuerda la importancia simbólica de los pies a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 3.5, Dios le dice a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierras santas. Este pasaje nos muestra que los pies son un símbolo de nuestra presencia, de nuestra autoridad, de nuestro caminar con Dios. Y el apóstol Sojo argumenta que a través del pecado, los pies del ser humano fueron contaminados, perdiendo la bendición de Dios. Ya veo. Para explicarlo, se basa en la historia de Caín, quien después de matar a su hermano Abel, fue maldecido por Dios a ser errante y extranjero en la tierra. Una maldición que el apóstol Sojo asocia con la inestabilidad, ¿no? La falta de propósito, la incapacidad de echar raíces y prosperar. Exactamente. Y para contrarrestar esta maldición, nos invita a aplicar la sangre de Cristo a nuestros pies, específicamente la sangre de los clavos, que atravesaron los pies de Jesús en la cruz. Es como si al aplicar la sangre, estuviéramos limpiando la contaminación del pasado, rompiendo las cadenas de la maldición y restaurando la bendición de Dios sobre nuestro caminar. Y esta bendición se manifiesta en la capacidad de establecernos en un lugar, de echar raíces, de prosperar, de avanzar con seguridad en el propósito de Dios para nuestras vidas. Tiene mucho sentido. El apóstol Sojo también nos recuerda la importancia de caminar en obediencia a la voz de Dios, de seguir sus instrucciones, de no desviarnos de su camino. Y para ilustrar esto nos relata la historia de Josué, quien al guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, recibió la promesa de que Dios le daría todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Una promesa que se cumplió gracias a la obediencia de Josué a las instrucciones de Dios. Exactamente. Y el apóstol Sojo nos anima a seguir el ejemplo de Josué, a caminar en obediencia a Dios, a confiar en sus promesas y a creer que Él nos dará la victoria en todo lugar, donde pongamos nuestros pies. Qué interesante. Para activar esta verdad en nuestras vidas, el apóstol Sojo nos invita a realizar una oración de bendición para nuestros pies, declarando la cancelación de toda maldición de inestabilidad, la restauración de la bendición de Dios sobre nuestro caminar y la victoria en todo lugar donde pongamos nuestros pies. ¡Wow! Una oración poderosa que nos conecta con la sangre de los pies de Jesús y nos empodera para avanzar con seguridad en el propósito de Dios para nuestras vidas. Para terminar este capítulo, el apóstol Sojo nos deja una reflexión muy interesante sobre el poder de la placenta en la salvación. ¿Te parece que lo analicemos? Claro que sí. Es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que tiene una profunda significancia espiritual. El apóstol Sojo comienza recordándonos que la placenta es el órgano que conecta a la madre con el bebé durante el embarazo. Y que a través de la placenta, el bebé recibe los nutrientes y el oxígeno que necesita para desarrollarse. El apóstol Sojo hace una analogía fascinante entre la placenta y la obra del Espíritu Santo en la salvación. Sí, él argumenta que así como la placenta nutre al bebé en el vientre materno, el Espíritu Santo nos nutre y nos sostiene nuestra nueva vida en Cristo. Es como si el Espíritu Santo fuera la placenta espiritual que nos conecta con la vida de Dios. Exactamente. Y a través del Espíritu Santo recibimos la fuerza, la sabiduría, la dirección y el amor que necesitamos para crecer en nuestra fe. El apóstol Sojo nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra conexión con el Espíritu Santo, de alimentarnos de su palabra, de obedecer a su voz, de permitirle que nos guíe y nos transforme. Para fortalecer esta conexión, nos anima a orar en el Espíritu, a leer la Biblia con un corazón abierto, a buscar la comunión con otros creyentes, a vivir una vida de santidad. Acciones que nos permiten experimentar la plenitud de la vida en el Espíritu y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, si te parece, podemos continuar nuestra inmersión explorando el siguiente capítulo del libro, donde el apóstol Sojo nos habla de la importancia de aplicar la sangre de Cristo a nuestra mente. Me parece perfecto. Ese es un tema crucial, ya que nuestra mente es el campo de batalla.
donde se libran muchas de nuestras luchas espirituales. Exactamente. Y estoy seguro de que las enseñanzas del apóstol Soho nos ayudarán a comprender mejor cómo usar la sangre de Cristo para renovar nuestra mente, vencer los pensamientos negativos y vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Y retomamos el poder de la sangre de Cristo, hablando de la mente, un tema crucial, porque ahí se libran muchas de nuestras batallas, ¿no? Totalmente. El apóstol Soho lo tiene clarísimo. La mente es el campo de batalla más importante en nuestra vida espiritual. Es ahí donde se define si vencemos o no. Exacto. Para entender bien esto, Soho nos lleva al principio de todo, a la historia del primer Adán. Antes de la caída, Adán tenía una inteligencia espiritual increíble. Se comunicaba con Dios directamente, entendía los misterios del universo y dominaba la creación. Imagínate. Es como si su mente y la de Dios fueran una sola. Exacto, pero el pecado lo cambió todo. La desobediencia de Adán trajo una maldición, que no solo le afectó el cuerpo, sino también su mente. Es como si la mente humana se hubiera oscurecido. Ya no ve la verdad con claridad. Soho lo describe como una pérdida de la inteligencia espiritual. ¿Y esa oscuridad mental cómo se manifiesta? Bueno, Soho dice que se ve en la pobreza, en los pensamientos negativos, en la incapacidad de ver las oportunidades. Es como si el pecado hubiera roto nuestra mente y nos hubiera desconectado de la sabiduría de Dios. Para restaurar las ojos nos dice que hay que aplicar la sangre de Cristo a la mente, a cada pensamiento, a cada emoción. La sangre de Cristo limpia, sana, transforma, renueva. Para ilustrarlo, Soho cuenta la historia de una persona que llevaba años luchando contra la depresión y los pensamientos negativos, y encontró libertad al aplicar la sangre de Cristo a su mente. Qué bueno. Empezó a ver la vida diferente, ¿no? Sí, experimentó la paz y la alegría que solo Dios puede dar. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Soho nos propone usar declaraciones de fe para renovar nuestra mente. ¿Cómo? Por ejemplo, renuncio a todo pensamiento de pobreza, de enfermedad, de fracaso. O declaro que mi mente está llena de la luz y la sabiduría de Dios. O creo en las promesas de Dios para mi vida. Al decir estas cosas con fe, activamos el poder de la sangre de Cristo en nuestra mente y nos liberamos de la esclavitud del pecado. Es como reescribir nuestra vida, cambiar las mentiras del enemigo por la verdad de Dios. Y al hacerlo experimentamos una transformación profunda, ¿no? Claro, que nos lleva a una vida de victoria, de paz, de gozo, de propósito. Para terminar nuestra inmersión en el poder de la sangre de Cristo, Soho nos da una imagen final. ¿Cuál es? La sangre de Cristo puede restaurar el poder de nuestros pasos, la capacidad de dejar huella en el mundo. Es una imagen poderosa. Caminar con la seguridad de que la sangre de Cristo nos abre camino. Cada paso que damos, cada decisión, puede ser un testimonio del poder de la sangre de Cristo. Una invitación a honrar el sacrificio de Jesús, con una vida que refleje su amor, su gracia, su poder. Y con esta imagen terminamos El poder de la sangre de Cristo. Un libro que nos desafía a vivir la redención y la vida en Cristo. Totalmente. Los invitamos a que sigan explorando este tema. Mediten en las enseñanzas de Soho y dejen que la sangre de Cristo los transforme por completo. Hasta la próxima inmersión.